Estimados estudiantes, sean bienvenidos a la sesión 2. Conforme la planificación que está denotada en el sílabo, vamos a hablar un poquito de lo que son los conceptos fundamentales de la empresa. Vamos ya a hacer hincapié en la clasificación de las empresas de acuerdo a lo que determina una base normativa que regenta nuestro país, es decir, de acuerdo a lo que dictamina la ley de compañías. Vamos a ver también los requisitos para la constitución legal. Vamos a hablar un poquito de la clasificación en función de algunas tipologías, ¿no? Entonces, esa clasificación denota en función de lo que son las actividades económicas, en función del origen del capital, de acuerdo al tipo de capital, la clasificación de acuerdo a su tamaño, cuáles son los organismos de control, contacto del caso, y en la parte final haremos hincapié a aquellas conclusiones o aspectos relevantes, demarcantes o denotantes producto de ese análisis. Es necesario señalar que de acuerdo a las temáticas que están señaladas, se apunta a reconocer la clasificación de las empresas, identificar desde un enfoque generalizado, por supuesto, cuáles son los requisitos según la referida ley y la actividad del caso, relacionar los diferentes tipos de empresas con los organismos de control o de supeditación del caso. Bueno, haciendo hincapié a cuáles son los objetivos señalados en esta temática o en este temario que fue ya manejado, es necesario hacer hincapié de aquellos aspectos preliminares como conceptos fundamentales de lo que es la empresa. En la sesión previa habíamos ya aproximado a lo que es la empresa y bueno, bien, vamos a hablar un poquito ya de lo que es la empresa, ¿no? Bueno, primero, desde la óptica de lo que es la economía, ¿sí? Desde la óptica económica, en otras palabras, la empresa se constituye en una unidad que combina recursos. Y hablábamos de los recursos materiales, financieros, tecnológicos, humanos, que son cuatro recursos que habían estado señalados en la empresa. ¿Para qué? ¿Con qué orientación? Para producir bienes o para prestar un determinado servicio, tendiente a satisfacer las necesidades específicas de sus clientes o de sus usuarios. Ahora bien, ¿cuáles son los objetivos de un negocio, de una empresa? Habíamos también recalcado y cabe recordar, obtener utilidades, crecer en el mercado, mantenerse dentro de la óptica de la estabilidad económica. Pero para que una empresa funcione correctamente, no solamente basta con el hecho de tener la idea de lo que es un negocio, sino es necesario algo muy importante, que se le dé la formalidad, es decir, la formalización legal para que se llame empresa. Bueno, si yo digo formalización legal, esto significa que debe cumplir con una serie de requisitos establecidos bajo ley, ¿sí? Para que pueda operar y tenga justamente ese aval, ¿sí? Ese aval y no incumpla o irrumpa ciertas reglas, ciertas directrices que luego le lleve o le conlleve a problemas, ¿sí? A procesos legales, ¿no? Entonces aquí entramos en lo que se llama el marco regulatorio, que son prácticamente todas las normas, las leyes y las instituciones que están establecidas para poder ejercer ese control y supervisión a las empresas. Con esta primera aproximación vamos a continuar y hablar ya un poquito de lo que es la clasificación de las empresas y empezamos con la primera clasificación. A nivel de Ecuador existe lo que se conoce como la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros y que prácticamente la mayoría de las empresas, de las personas jurídicas están reguladas o están supeditadas por dicho organismo de control. Ahora bien, según lo que señala la Superintendencia de Compañías, tiene una ley, ¿sí? La ley de compañías. Las empresas pueden clasificarse de diferentes formas, ¿sí? De diferentes formas, pero es clave de que ustedes que conozcan que en cada tipo de empresa se presentan o se identifican requisitos legales específicos. No es lo mismo crear una empresa de una tienda, algo pequeño, ¿sí? Que una gran empresa. Entonces, lógicamente, los requisitos difieren y contemplan de manera diferencial. Bueno, dependiendo del tipo de empresa, también a la vez el tema de los trámites son diferentes, es decir, cambian los trámites
cambian las obligaciones, cambian los mecanismos y los aspectos de control o los controles del caso. Por eso es tan importante conocer la clasificación antes de constituir una empresa. Entonces, bajo esta óptica vamos a hablar de los requisitos para la constitución legal de una empresa. Para crear una empresa legalmente en nuestro país, en el Ecuador, tenemos que seguir tres pasos básicos. El paso uno que está señalado ahí, la reserva de denominación o la reserva de dominio que lo suelen llamar y que está anclada en la página de la Superintendencia de Compañías. Bueno, de manera concreta, ¿qué es la reserva de denominación o la reserva de dominio que se hace a través de en línea, a través de la página de la Superintendencia de Compañías? No es otra cosa más que el proceso en que consiste en elegir y registrar el nombre que le voy a dar a mi empresa para que este no sea utilizado por otro, ¿sí? Eso es la reserva de dominio. Luego viene un segundo paso. El segundo paso es la escritura pública. Ahora bien, aquí prácticamente para esto es un documento elaborado dentro del marco legal, avalizado por un notario, ¿sí? Donde se establecen elementos claves. Bueno, las cláusulas o lo que estipula su contenido tendrá otros elementos, pero de cajón debe tener el tema de los socios, el tema de la conformación del capital, el tema de la actividad económica o el objeto social o el objeto como tal para el cual se establece. Entonces, luego de eso, también se conoce como minuta, ¿no? En algunos casos les llama minuta o escritura pública, ¿no? Esta tiene que ser avalizada, legalizada por un profesional jurídico, un abogado, y este a la vez tiene que elevar a un notario para la validación del caso. El paso 3, que es el registro IRU, ¿qué es lo que se hace? En la etapa final, una vez que ya se tiene el visto bueno, ¿sí? El visto bueno por aquel organismo de control que estamos señalando, viene lo que es ya un tercer momento en donde tengo que acercarme al servicio de rentas internas y tengo que registrar esa empresa, tengo que pedir que me habiliten un RUC, el registro único de contribuyentes. En otras palabras, ¿qué es lo que se hace? Se inscribe a la empresa en el registro correspondiente, ¿sí? Se obtiene el RUC, que prácticamente, ¿qué es el RUC? Así como nosotros, por ejemplo, en nuestro caso puntual, como personas naturales, tenemos la cédula de identidad, que es nuestro identificador único y distintivo de las demás personas, asimismo a nivel empresarial, las mismas tienen su número distintivo identificador, ¿no? De la actividad económica como tal. Entonces, sin este último, la empresa no puede operar, ¿sí? No puede legalmente estar establecida, no puede facturar, no puede hacer nada, ¿no? Entonces, es necesario que se considere este tercer. Bueno, vamos a ver y vamos a continuar con la clasificación de las empresas según la actividad económica. Y bajo esta óptica, nosotros vamos a tener, y está señalado ahí, empresas industriales. En algunos casos los vamos a llamar o conocer como empresas industriales. ¿Cuáles son las empresas manufactureras o industriales? Son aquellas que están establecidas para procesar, transformar la materia prima en su estado natural, en su estado normal, se asiste de maquinarias y equipos y lo que hacen es justamente procesarlas y tener productos semi-elaborados o productos terminados. Por ejemplo, la materia prima, la leche. De la leche, ¿qué podemos extraer? Algunos productos, la mantequilla, el yogur, el queso, o sea, todos los derivados de los lácteos que acabo de señalar. Entonces, transforman la materia prima en un producto terminado. Por ejemplo, las fábricas, ¿sí? Del cuero, por ejemplo, otro ejemplo, del cuero, que es la materia prima, tenemos productos terminados, el calzado, ¿no? El calzado, la vestimenta, tiene esas características. Si hablamos dentro del segundo punto, las empresas comerciales, comerciales significa que están establecidas para abastecerse, para comprar, para adquirir desde sus proveedores en mercaderías, mercancías, productos, artículos y para luego revenderlos. Y en ese efecto de reventa obtener un margen de utilidad, un margen de ganancia. Entonces, esas son prácticamente las empresas de carácter comercial. ¿Cuáles son las empresas de servicios? Bueno, en nuestro contexto y podemos imaginarnos una serie de sectores que provisionan un servicio determinado, ¿no? Servicios de educación, servicios de transporte,
servicios de lo que es telecomunicaciones, ¿sí? De salud, etcétera, ¿no? Entonces, aquellas que, por ejemplo, en específico ofrecen algo determinado, ¿sí? Consultoras, el tema de transporte que ya habíamos señalado. El tercero, bueno, el siguiente también tenemos aquellas agropecuarias, que sería el número 4. ¿Cuáles son las agropecuarias? Agro viene de campo, ¿sí? Y del tema de los embrios, de todos los productos obtenidos desde esa óptica. Y pecuario viene del tema de la composición de animales, de especies, ¿no? Especies menores, especies mayores. Entonces, si hablamos de agropecuarias, vienen de actividades agrícolas y también lo que son ganaderas, ¿no? Por ejemplo, de producción de especies de animales menores, mayores. El tema de las extractivas, bueno, en nuestro contexto, en nuestro medio, en nuestra realidad, en nuestro país, tenemos de ello, ¿sí? Por ejemplo, lo que es las petroleras, que es lo que hacen la extracción del crudo, ¿sí? Y luego esto es exportado y del mismo tenemos los derivados del petróleo, ¿sí? Entonces ahí, por ejemplo, tenemos las del petróleo, las mineras, ¿sí? Los recursos naturales o minerales del caso. Prácticamente esta clasificación, ¿qué es lo que hace? Considerar y distinguir a nivel específico y particular, de acuerdo a la actividad, al capital, de acuerdo al sector económico al que pertenece. Y a la vez también es muy importante porque en contabilidad se puede identificar y ustedes en ciclos subsiguientes van a tener las contabilidades específicas, ¿sí? Es decir, para la actividad, para el sector. Contabilidad de costos aplica a una empresa manufacturera o industrial, por ejemplo, y así vamos a tener en cada caso. En nuestra materia vamos a tener lo que es la contabilidad financiera o comercial, ¿sí? Y la que provisiona o presta servicios, entonces no nos vamos a salir de ese contexto. Bueno, seguidamente vamos a hablar de la clasificación según el origen o la proveniencia de capital. Dentro de esto, si hablamos de capital, significa quién inyecta los recursos económicos, materiales, financieros, ¿sí? Para que la empresa opere, para que la empresa se aperture, para que la empresa funcione. Y podemos tener desde tres canales. Hablamos de privadas, capital de personas, si ahí está señalado, capital de personas o empresas particulares, ¿sí? Si hablamos de públicas, capital meramente del Estado, ¿sí? Inyectado a través del presupuesto general del Estado. Las mixtas, combinación tanto de una aportación privada, así como también una aportación estatal. Entonces, bajo esta óptica, y habíamos citado un ejemplo, CNT, ¿sí? Según la forma legal, bueno, según esta clasificación que está señalada o está establecida, vamos a tener la sociedad anónima, por ejemplo. ¿A qué se refiere la sociedad anónima? Requiere de un capital mínimo para que pueda ser establecida, para que pueda ser constituida. ¿Cuál es el valor mínimo? $800, según lo que dice la ley de compañías. La de responsabilidad limitada. Limitada significa que está en función de la proporción de la aportación que hacen sus socios o sus accionistas. Si yo aporto $100, el riesgo y las responsabilidades están en función de esos $100. Pero si el otro accionista o socio aporta $5,000, la responsabilidad está en función de ello, ¿no? Perdón. Para esto exigen un capital mínimo o una inversión mínima de $400. Tenemos la siguiente que es la sociedad SAS, y esta es reciente, podría decir, lo último que se creó a través de la ley de compañías. Eh, Existe facilidad, flexibilidad en la constitución de este tipo de empresas. SAS, por acciones simplificadas o divididas que se llaman. Bueno, claramente es una estructura que puede ser incluso unipersonal. Yo como Jenny Basantes puedo crearme la compañía únicamente siendo la accionista, siendo la socia, ¿sí? Diferenciando de también las estructuras, las otras que como mínimo tienen que ser 3, 4, 5 y dependiendo de.
Bueno, en la siguiente clasificación tenemos de acuerdo a su tamaño. Tenemos empresas pequeñas, empresas medianas, empresas grandes. Desde la óptica de una empresa pequeña les había señalado de que para la misma sea identificable como tal, consideramos factores en relación al capital, en relación al número de empleados y trabajadores. Entonces, por ejemplo, pequeñas, está en un rango que no llega o no sobrepasa los 50 integrantes de la empresa, empleados, trabajadores. Y el sistema de facturación arroje hasta los $500,000 de su actividad. Empresas medianas están en un rango entre 51 y 200 empleados y trabajadores y que su sistema de facturación o de ventas genere un valor de hasta 5, es decir, desde los $501,000 hasta los $5 millones. Y las grandes empresas, los grandes contribuyentes son corporaciones que tienen más de 200 empleados o a su vez también aquellas que están facturando con valores superiores a los $5 millones. Entonces, lógicamente tenemos una alta capacidad operativa en ese sentido. Ahora bien, vamos a hablar de los organismos de control. Bueno, dentro de la óptica, en nuestro Ecuador existen instituciones que regulan y controlan a las empresas. Primerito ahí tenemos citado la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Supervisa a las sociedades que están legalmente constituidas bajo su facultad legal, bajo su competencia de ejercer el control y el seguimiento del caso. El Servicio de Rentas Internas es un órgano fiscalizador que está establecido para el control, la recaudación de lo que son los tributos, impuestos, tasas y contribuciones. Ahí tenemos, por ejemplo, el registro y municipios, ahí prácticamente se legaliza la empresa porque ahí se registran los nombramientos del presidente, nombramientos del gerente, que son la figura legal y de representatividad de una empresa para poder operar. El municipio, ¿por qué? ¿Por qué hablamos del municipio? Porque prácticamente son quienes otorgan las patentes, los permisos de operación o de funcionamiento del caso. El Ministerio de Trabajo, al hablar de una empresa, la misma incorpora, integra personal, empleados, trabajadores, y la empresa tiene la obligación de hacer frente a los compromisos laborales que de cajón tiene que cumplir. ¿Y cuáles son estos? Con el Ministerio de Trabajo, avisos de entrada, ¿sí? Avisos de salida, la afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que sería el siguiente órgano que está reflejado ahí, o IES, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Como empleador, tiene la obligación de empresa de contribuir y de pagar con el aporte patronal, así como también descontarle a su empleado trabajador el aporte personal, y estos dos componentes son entregados en el momento que genere la planilla y cancele en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Entonces, prácticamente toda empresa debe cumplir con estas entidades para poder operar correctamente, para no tener problemas o inconvenientes de amonestaciones, sanciones o algún tema de que pueda ser cerrada o liquidada. En la parte final, de manera concluyente, podemos señalar que, si bien es fundamental, y ahí está señalado asesoría y cumplimiento, es fundamental contar con la asesoría profesional al crear una empresa, para que usted sepa cuáles son las obligaciones, cuáles son los requisitos, ¿sí? Cuál es la periodicidad con la que se tiene que cumplir las obligaciones, no solamente estar articulado que una empresa debe cumplir con un organismo, sino con varios organismos a la vez. Elegir cuál va a ser, bueno, a partir de ello nos permite prácticamente elegir cuál va a ser la estructura legal clave para que pueda ser operada o manejada dentro de la empresa. Es decir, niveles, mandos, como tal. La formalización bien desde la óptica de seguridad jurídica, ¿sí? Que le dé el aval, el visto bueno con la que puede operar en el día a día sin ningún inconveniente. Y bueno, prácticamente a través de esa figura jurídica, es decir, de empresa, de personería jurídica, la misma también tiene esa posibilidad y puede acceder al financiamiento, es decir, buscar entidades, organismos dentro del sistema financiero que en un momento dado, si no cuenta con todas las posibilidades del caso para poder
sostenerse, mantenerse o crearse, la misma puede ser financiada o puede recurrir a préstamos con terceras personas. Bueno, de manera concreta puedo señalar y concluir indicando que la empresa bien constituida tiene mayores posibilidades de crecimiento, de éxito, ¿sí?